Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, acomódense bien en sus sillones y prepárense su tacita de té o café favorito, porque el escándalo que les traigo hoy sobre nuestro guapísimo y adorado Can Yaman nos va a tocar el corazón y, sinceramente, nos va a hacer hervir un poquito la sangre de pura indignación. ¿Se pueden imaginar que este hombre tan espectacular, tan talentoso y tan trabajador esté siendo víctima de ataques tan crueles por culpa de la envidia pura y dura? Pues sí, mis amores, así como lo oyen. Parece que hoy en día, tener un cuerpo de infarto y cuidarse al máximo es motivo de sospecha para los malintencionados, y las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla, donde nuestro querido león turco ha tenido que salir a sacar las garras y defenderse sin pelos en la lengua. Todo este revuelo estalló hace nada, cuando las redes se inundaron de comentarios venenosos que nadie se esperaba. Imagínense la triste escena. Can publica una de esas fotos maravillosas que nos dejan sin aliento, donde se le ve cada músculo perfectamente trabajado tras horas y horas de encierro en el gimnasio, y en lugar de recibir aplausos por su tremendo esfuerzo, ¿qué es lo que recibe? Una avalancha de acusaciones insólitas. Seguro que usa bombas y jeringas, decían algunos atrevidos en su perfil, insinuando con total descaro que su espectacular físico es producto del dopaje, de anabolizantes y de sustancias raras, en lugar del sudor y la disciplina de hierro. Y claro, el pobre muchacho, que tiene una paciencia de santo con sus seguidores, pero que también tiene su límite como cualquier ser humano, no pudo aguantar más. Con esa franqueza arrebatadora que tanto nos gusta de él, les contestó directamente en Instagram a todos esos odiadores, llamándolos sin tapujos, medio humanos feos y envidiosos. ¿Y qué razón tiene, amigas mías? La paciencia se agota, y ya está bien de aguantar tanta tontería frente a una pantalla. Pero, vamos a pensar un momento, ¿por qué tanta maldad gratuita? Nosotras, que seguimos su carrera paso a paso con tanto cariño, sabemos muy bien que detrás de cada uno de esos músculos, detrás de esos abdominales de acero que nos quitan el sueño a más de una, hay una disciplina casi militar. ¿Acaso ya nadie se acuerda de todo lo que nos contó sobre su durísima preparación para el papel de Sandokan? Ese hombre tuvo que transformarse por completo por amor a su profesión. Tuvo que perder 10 kilos, imagínense, 10 kilos de pura masa para ganar agilidad y meterse en la piel del mítico tigre de Malasia. Y luego, en cuanto terminaron las extenuantes grabaciones, volvió a su rutina agotadora para recuperar su volumen, volviendo a ser el gigante fuerte, musculoso y sobreentrenado que todas conocemos y admiramos. Todo esto es a base de entrenamiento extremo, dieta estrictísima y muchísimo sacrificio diario. Sin embargo, en este mundo virtual tan falso y superficial, la gente prefiere creer en la ilusión de los atajos. Es el pan de cada día debajo de sus maravillosas fotos tras entrenar. Empieza el ritual de siempre, no puede ser natural. Yo con esas ayudas químicas también estaría así de estupendo, o el clásico comentario lleno de resentimiento y amargura que dice que claro, como él no tiene que madrugar para ir a trabajar a la obra a las 6 de la mañana. ¡Ay, por el amor de Dios! Como si pasarse el día entero grabando bajo el sol abrasador o el frío polar, memorizando guiones interminables en otro idioma y matándose en el gimnasio, hasta quedar exhausto, no fuera un trabajo verdaderamente duro. Es pura envidia, queridas mías, la envidia amarga de aquellos que miran la vida pasar desde el sofá de su casa, con el mando a distancia en una mano y juzgando a los que sí se esfuerzan. Y esto me lleva a reflexionar sobre un tema muy profundo con ustedes, que son mis grandes confidentes. Fíjense muy bien en cómo han cambiado las cosas en nuestra sociedad. Toda la vida nosotras, las mujeres, hemos sufrido esa presión constante y asfixiante por nuestro cuerpo, eso que ahora los jóvenes llaman en inglés body shaming, donde se nos juzgaba sin piedad si estábamos un poquito más rellenitas, si nos salía una arruguita o si no estábamos perfectas. Pues resulta que ahora la balanza de este juicio, tan cruel, también está cayendo sobre los hombres con un peso verdaderamente insoportable. El cuerpo masculino se ha convertido en el nuevo blanco perfecto para la frustración ajena de la gente.
Si un hombre está demasiado esculpido y perfecto, enseguida dicen que es falso. Si se cuida mucho el pelo o la piel, lo tachan de narcisista empedernido, y si es demasiado llamativo y levanta pasiones, casi lo tratan como si estuviera cometiendo un delito contra la moral. ¡Qué auténtica locura de mundo en el que vivimos! Hoy en día se exige a los hombres un ideal contemporáneo que es una contradicción andante, casi una misión imposible. Por un lado, esta sociedad moderna les pide que sean sensibles, que lloren, que muestren sus sentimientos, pero por el otro lado, se les sigue midiendo los centímetros de los bíceps con lupa, y se les exige unos abdominales marcadísimos y un porcentaje de grasa corporal que roza lo inhumano. Plataformas como Instagram o TikTok se han convertido en unos escaparates despiadados, unos gimnasios visuales donde el cuerpo es tu única tarjeta de presentación. Y para un actor internacional, y tan expuesto mediáticamente como nuestro Khan, la presión estética para mantenerse en la cima es absolutamente asfixiante y agotadora. Quien se desvía un milímetro de esa norma, cae en desgracia. Es precisamente en este inmenso circo mediático, donde un físico portentoso como el de Khan Yaman se convierte en un verdadero símbolo. Para nosotras es una inspiración, un deleite para la vista y el resultado de un trabajo admirable que respetamos profundamente. Pero para otros muchos, su simple existencia es una provocación imperdonable. Como ese nivel de perfección les parece completamente inalcanzable para sus propias vidas, la reacción más cobarde y sencilla que encuentran es intentar destruir y quitarle valor a su enorme mérito. Se escudan en frases hechas y venenosas como seguro que tiene ayuda médica, estará usando drogas de gimnasio, o qué suerte tiene con su genética. En el fondo de todo esto, mis queridas amigas, no es más que un mecanismo de defensa psicológica. Es una forma patética que tienen algunos individuos de evitar mirarse de frente al espejo, de no enfrentarse a sus propias inseguridades y de buscar excusas baratas para justificar su propia falta de voluntad y pereza. Esa palabra tan dura que usó nuestro Khan, envidia, es la auténtica clave de todo este vergonzoso enredo. Ese menosprecio constante al cuerpo del hombre, disfrazado muchísimas veces de bromitas tontas, ironías baratas o de análisis de falsos expertos de pacotilla que le critican hasta si tiene las piernas un poco menos musculadas que el pecho, nace única y exclusivamente de una comparación constante y enfermiza. Vivimos en una época tristísima donde el aspecto físico es un capital social importantísimo, y quien lo luce con la seguridad arrolladora y el orgullo que tiene nuestro turco favorito, automáticamente se convierte en la diana de todos los dardos envenenados de Internet. Pero como él mismo ha repetido hasta el cansancio en sus entrevistas, aquí no hay atajos. Porque detrás de cada transformación física asombrosa, hay un mar de disciplina, hay lágrimas, hay renuncias diarias y hay una dedicación que la mayoría de los mortales ni siquiera podemos llegar a imaginar. Te guste o no te guste su estilo, eso también es un trabajo durísimo. Así que, mis preciosas espectadoras, la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer hoy es por qué nos dejamos arrastrar por esta cultura tan tóxica de juzgar el cuerpo ajeno con semejante crueldad. Esta historia, al final del día, va muchísimo más allá de un actor guapísimo y sus impresionantes abdominales. Habla de lo difícil que es para la sociedad actual aceptar el éxito genuino y el esfuerzo titánico del otro. Habla de cómo seguimos valorando a las personas única y exclusivamente por su envoltura estética, olvidando el alma preciosa y el corazón inmenso que hay detrás de todo ese músculo. La presión por la belleza no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de género para atraparlos a ellos también. Quizás la verdadera revolución en estos tiempos modernos no sea subir otra foto perfecta y retocada a las redes, sino cambiar radicalmente nuestra mirada como sociedad, tener muchísima menos envidia, menos sospecha, menos rencor y muchísima más empatía y conciencia. Porque detrás de cada cuerpo, tenga los músculos de acero deslumbrantes de nuestro amado Khan o no los tenga, hay un ser humano vulnerable, hay una historia de vida única, y sobre todo, hay un derecho inquebrantable a recibir el respeto que todos merecemos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.